Seguimos con los profetas menores Nahum y Habacuc. Nahum. El sobrescrito identifica el tema, Nínive, el formato, un libro, el autor, Nahum, y su lugar de origen, Elcos. Pues hay mucha información aquí, pero no es información, a veces es información, en este caso, o sea, por ejemplo, no podemos identificar dónde era Elcos. Entonces, es información, pero a veces no nos ayuda mucho. Jonás se trata de Nínive. Su mensaje es para el pueblo de Dios. Entonces aquí se trata de Nínive, predica en Nínive, pero su mensaje es dirigido al pueblo de Dios. Nahum se dirigió a Nínive, pero no viajó a Nínive. Y ¿se acuerdan de Abdías? Se dirigió a Edom. Entonces, en un sentido, Nahum y Abdías están en una categoría aparte, porque se dirigen a naciones extranjeras. En un sentido, Jonás también, pero como digo, su mensaje no es el mensaje del libro. El mensaje de Jonás el profeta es a Nínive. El mensaje del libro es para el pueblo de Dios. Y aquí, diferente a los otros profetas predicadores, porque parece que la mayoría de los profetas eran predicadores principalmente y luego se escribieron sus profecías, parece que Nahum era principalmente autor. Y vamos a hablar de evidencia de esto. Elcos, pues no sabemos, hay mucha especulación de dónde era Elcos, no sabemos con seguridad. En 3.8, hablando de fecha, en 3.8 se hizo referencia a la destrucción de Tebas, que era la antigua capital de Egipto, lo cual pasó en el año 664 a.C. El libro anunció la destrucción futura de Nínive, capital de Asiria, lo cual pasó en 621. Entonces aquí estamos viendo el rango. Se menciona algo que ya pasó en 664, anticipa algo que iba a pasar en 621. Entonces tenemos un rango de, ¿qué será? 40 años más o menos por ahí. Entonces la fecha del libro debe caer dentro de este periodo. Entonces podemos fecharlo pues, con más o menos seguridad en un rango decente. Si quieren tomar la mitad de esto, está bien, como 640, digamos, para la fecha de Nahum. Y aquí, como menciono, si yo digo cuál es una fecha probable de Nahum, pueden decir 640, y yo digo ¿por qué? Me dicen porque menciona un evento histórico, destrucción de Tebas en 664, y anticipa destrucción futura de Nínive que pasó en 621. Entonces esto, diferente a otros libros, esto es evidencia bastante contundente, pero otros libros no tienen evidencia tan contundente, pero aquí está bastante clara. Bien, trasfondo histórico. Y esto viene de Diller y Longman, dan un buen resumen de trasfondo histórico de este libro. Asiria Asiria expandió bajo estos reyes, Tiglat-Pileser III. De hecho, el perro de Tremper Longman, uno de los autores de la introducción, su perro, en una época cuando yo lo conocía, se llamaba Tiglat-Pileser IV. Entonces, pues aquí Tiglat-Pileser III, Salmanasar, Sargón II, Sennacherib. Conocemos a Sennacherib porque él sitió Jerusalén, pero luego tuvo que retirarse. Esarhadón, y luego Asurbanipal. Y aquí estaba en ascenso. O sea, y esto es una dinastía bastante fuerte y estaba fuerte durante estos reyes. Asurbanipal capturó Tebas en Egipto en 664. Esarhadón, él quería asegurar paz en su reino después de su muerte. Entonces lo que hizo, y otra cosa, no está aquí, pero debemos mencionar que Babilonia, los caldeos estaban poniéndose en una actitud rebelde. Entonces, ¿qué hizo Esarhadón? Él dejó a dos de sus hijos a cargo de Asiria y de Babilonia, y así iba a mantener la paz.
Pues un hijo Asurbanipal a cargo de Asiria, y él era el rey principal, y su hermano Samas Sum Ukin estaba a cargo de Babilonia, pero bajo la autoridad de Samaria, de Asiria y Asurbanipal. Perfecto, todo arreglado, ¿no? Pero en 652, Samas Sum Ukin se levantó en armas con los caldeos contra su hermano, pero fue derrotado. Sin embargo, la guerra era muy desgastante y debilitó el imperio de Asiria por hermanos peleados entre sí. Un caldeo, Nabopolassar, se rebeló contra Siria y logró destruir Nínive en el año 612 con la ayuda de los medos. A ver, tengo una pregunta. Mis fechas no corresponden, tengo que revisar. Los dígitos están aquí, pongo 621 y aquí pongo 612. Tengo que verificar cuál de estos, porque esto va a afectar levemente la fecha promedia, digamos, pero déjeme verificar esto. El hijo mayor y sucesor de Nabopolassar fue nuestro, muy conocido Nabucodonosor. Pues aquí, esta es la prehistoria de Nabucodonosor. Bien, género de Nahum. Como dice el primer versículo, es un libro, Sefer. Diferente a algunos profetas que son antologías sin orden discernible, Nahum tiene una estructura fácil de seguir, aunque no todos están de acuerdo de cuál es esta estructura, pero leyendo se lee más como un libro. Leyendo Jeremías, Ezequiel, va brincando de un lado a otro y no hay orden cronológico muchas veces, es difícil entender lo que está pasando. Aquí no es tan fácil, no es tan difícil. Además, usa técnicas poéticas que son más obvias a la vista que al oído, como un libro. O sea, un libro... algunos libros están diseñados para leerse en voz audible, pero muchas veces cuando pensamos en libros, pues hay ciertas técnicas que brincan de la página a los ojos. Y en cambio, un mensaje, una predicación es un evento oral. Y a lo mejor como libro no sería gran cosa, pero como presentación oral es algo excelente. Entonces hay diferentes técnicas entre predicación o profecía hablada y profecía escrita. Su mensaje es duro, su estilo es refinado. Es como recibir un golpe de un puño que tiene guante de seda. Entonces hay una combinación aquí interesante. Dice que es una visión, más obviamente en 2, 3 al 10 y 3, 2 y 3. Estas son visiones. En su sobrescrito dice que es un libro de visiones y es un oráculo. Y oráculo se traduce como profecía, literalmente es una carga, es la carga del profeta Nahum. Y aquí Diller y Longman defienden la idea de que oráculo significa oráculo de guerra, oráculo contra una nación foránea. Entonces estas son, en el sobrescrito se describe como oráculo, como libro y como visión. Y vamos a ver algunas técnicas literarias después, que son técnicas que brincan más al ojo leyendo que al oído escuchando. Sobrescrito, aquí es una estructura de Diller y Longman, y debo mencionar, uno de los temas favoritos de Longman es el guerrero divino. Y en Longman, cuando él puede encontrar evidencia del guerrero divino, la encuentra. Y aquí se estructura empieza con esta idea. Himno al guerrero divino. Y luego el divino guerrero, o guerrero divino, juzga y salva a su pueblo. Luego hay una visión de la suerte de Nínive. Y luego hay una serie de burlas. Se burla de Nínive bajo diferentes metáforas o símiles. Lo compara a un león y se burla del león.
Luego un oráculo contra Nínive, hablando de su infortunio. La burla, otra vez, ahora es una ramera bruja y se burla de ella. Luego burla de Nínive comparándola con Tebas. Tebas que había caído y dice, ¿tú eres mejor que Tebas? No creo. Entonces es una burla aquí recordando la caída de Tebas. Más ataques contra Nínive, la burla de la langosta y luego endecha final. Es una forma de dividir, pero yo estuve viendo Dilroy Longman con mi Biblia Nueva Versión Internacional al mismo tiempo y dividen el libro en dos formas muy distintas. No contradictorias, pero distintas. Aquí, si ves las cabeceras de Nueva Versión Internacional, sobrescrito y luego tenemos manifestación del Señor, es lo que ellos llaman el himno al guerrero divino. Luego destrucción de Nínive, liberación del opresor, anuncio de la victoria sobre Nínive, destrucción de Nínive, caída y saqueo de Nínive, la bestia salvaje morirá, descripción del fin de Nínive, destrucción total de Nínive, defensa inútil. Y puede ver que la estructura de Dilroy Longman es más creativa, en un sentido es más perceptiva, percibe sutilezas, percibe técnicas literarias que aquí se aplastan, o sea, destrucción de Nínive y luego que sigue, destrucción de Nínive y luego que sigue, pues más destrucción de Nínive. Sin embargo, esta estructura tiene la ventaja de demostrar muy claramente cuál es el tema de Nahum. ¿Cuál es? La destrucción de Nínive, exacto. Y aquí está. Temas principales. El bosquejo, en la Nueva Versión Internacional, no muy creativo, deja claro cuál es el tema principal. La destrucción irremediable de Nínive. ¿Va a pasar o va a pasar? Otro tema es que Dios es salvador de los que confían en Él. Y aquí otra vez los dos filos del mensaje profético. Podemos ver 1, 7 y 8 como un buen resumen de estos dos mensajes. Y 1, 7 y 8 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Entonces aquí el contraste entre estos dos versículos es muy, muy marcado. Bueno es el Señor, refugio, pero destruirá a Nínive. Y además, como en todos los profetas, el Señor es soberano sobre todas las naciones, hasta sobre Nínive, que se consideraba soberano en su día, ¿no? O sea, soberana como ciudad, como imperio, pero Dios es el verdadero soberano. Técnicas literarias. Abre con un himno, y este himno es similar a algunos himnos que encontramos en los Salmos. Y entonces aquí tenemos algo poético, salmático, o sea, semejante a los Salmos. Hay un acróstico parcial en Nahum 1, y un acróstico a veces puede escucharse, o sea, pero cuando es escrito se puede ver muy fácilmente usando las letras del alfabeto. Además, hay símiles y metáforas que Nahum utilizó para burlarse de Nínive, pues ya mencionamos león, ramera bruja, bestia, también una burla histórica y la langosta. En las burlas utiliza, burla casi es sinónimo de sarcasmo, o más bien, sarcasmo es un método muy común de burlarse, y aquí hay mucha burla, mucho sarcasmo, hablando de Nínive. Emplea suspenso también, porque al principio habla de salvación y de juicio, pero no dice quién va a ser salvo y quién va a ser juzgado. Entonces hay como suspenso, habla en general de que van a ser juzgados, van a ser salvos, pero
por favor, Nahum, tengo una pregunta, pues ¿quién? Y luego nos dice, ¿quién? Que los que confían en él salvos, Nínive va a ser destruida. Igual que Jonás, termina con una pregunta retórica. Jonás termina, vamos a ver Jonás y Nahum, cómo termina. Jonás termina con la pregunta y dice, ¿dónde empieza la pregunta? Sí, 11. Y Nínive, de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Y así termina. Una pregunta. Nahum, vamos a ver cómo termina. Dice: todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Y termina. Entonces te deja reflejando unas preguntas. Y es interesante que en Jonás, ¿qué predicó? ¿Cuál fue la predicación de Jonás? Cuando predicó en Nínive. 40 días y ¿qué? Destrucción. No se cumplió en el tiempo de Jonás. Y él como triste porque no se cumplió. Pero aquí con Nahum, irremediable, ya no hay posibilidad de arrepentimiento, va a pasar. Nínive va a estar destruido. Entonces, en un sentido, Jonás a lo mejor habría preferido jugar el papel de Nahum. Pero Jonás tenía que ser, pues de mala gana, predicador que produjo uno de los avivamientos más grandes en la historia del mundo de arrepentimiento. Y Nahum tuvo, con toda elegancia y con este estilo elevado, él tenía que predicar destrucción irremediable. El Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ver Nahum con el Nuevo Testamento? No se cita en el Nuevo Testamento. Es muy específica históricamente esta profecía contra Nínive. Nínive va a estar destruida, punto. ¿Qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? Algunos temas. Los temas que ligan aún con el Nuevo Testamento son la salvación y el juicio efectuados por el guerrero divino. Entonces aquí Tremper Longman está muy en su mero mole, ¿no? Está en su fuerte aquí con este tema. En el Antiguo Testamento la guerra era contra enemigos físicos y la salvación frecuentemente era protección militar. En el Nuevo Testamento la guerra es contra enemigos espirituales. Ya no es, dice, ya no es contra sangre, ya no es contra carne, es contra enemigos espirituales. Y aquí entran los textos que tienen que ver con la guerra espiritual. Creo que hay un error aquí, perdón, yo creo que esta semana me fue un poco difícil con algunos detalles aquí, porque puse aquí Efesios 4, pero no es Efesios 4, sí, no, la guerra es la, Efesios, la armadura de Dios, es Efesios 6, 10 al 17, nada que ver con 4, 7 al 11, no sé cómo haya cometido este error, aunque pues a lo mejor no es tanto error, pero yo creo que es lo que no fue mi intención aquí, porque aquí en 4:7 habla de que Cristo ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Hay una mención ahí de conquista, pero el énfasis ahí está en dones. Nos deben poner ahí capítulo 6, 10 a 17, donde habla de la armadura y de la guerra espiritual. Al mismo tiempo habrá juicio final para los que rechazan la salvación, y aquí tenemos el guerrero divino haciendo juicio en Apocalipsis. Ahí está sentado sobre su
su caballo y pues haciendo guerra a las naciones. Una diferencia importante es que el guerrero divino en el Nuevo Testamento ganó la victoria muriendo. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ganó la victoria? Pues matando muchas veces. Sí, pero aquí, ¿cómo gana la victoria? Dando su propia vida. Entonces, a lo mejor las conexiones no son tanto versículo por versículo, citas exactas, pero unos temas mayores que aparecen y se transforman en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo. Ahora, Habacuc. Autor y fecha. El primer versículo identifica a Habacuc como el que recibió esta profecía. No se menciona el profeta en otra parte de la Biblia. Más información realmente no tenemos. Se escribió cuando estaban los caldeos, los babilonios, en ascenso en su poder. Entre 625 y 604. Versículo 6 de capítulo 1 da la idea de que están ascendiendo. Sin embargo, los versículos 2, 8 a 10 parecen reflejar un tiempo después de las victorias de Babilonia. Pues aquí la evidencia está un poco, no contradictoria, pero ambigua. Entonces, ¿estaban ascendiendo en su poder o estaban ya en su apogeo? Entonces, tenemos dos posibilidades de fechas, o entre 625 y 604, o después de 604. Pero en ese rango, si quieren otra vez como agarrar un punto promedio, pueden decir más o menos por el año 600. Y luego, si es así era contemporáneo de Jeremías, Sofonías y Nahum. Estructura. ¿Ya? ¿Listos? Okay. Estructura, sobrescrito. Y aquí hay conversación. Primer intercambio entre el profeta y Dios. El profeta Habacuc hace una queja. Dios responde. Luego el profeta hace otra queja y Dios responde. Y luego hay oráculos de calamidad contra el opresor. Y el opresor va a ser Babilonia. Y aquí el saqueador, saqueado, el conquistador, avergonzado, el constructor, deshecho, el descarado, avergonzado, y el idólatra, silenciado. Pues aquí podemos ver algo de ironía, ¿no? Y luego el último capítulo es un salmo de sumisión de Habacuc, una oración. Aparece el guerrero divino y luego el profeta expresa que está viviendo por su fe. Aquí debemos ver cómo va esta conversación entre Habacuc y Dios. Primero Habacuc se queja por la injusticia en Judá, porque en Judá hay mucha maldad, hay mucha injusticia. Y luego Dios contesta diciendo, cierto, voy a castigar a Judá utilizando a los caldeos, los babilonios. Y luego Habacuc dice, peor aún, ¿no puedes hacer eso? Porque los babilonios son peores que los judíos. Es su segunda queja. Tiene una crisis aún mayor. Dice, pues Señor, tú eres tan puro que tú no puedes contemplar esta maldad. ¿Cómo usar a los caldeos para castigar a los judíos? Esto no se puede pasar. Y luego Dios contestó diciendo que el justo viviría por su fe. Y después se pronunció juicio sobre Babilonia, y al final Habacuc expresó su fe en un salmo. Entonces tiene una progresión, un desarrollo este libro muy muy claro. Pues queja, respuesta. Más queja, respuesta. Ahí luego, no te preocupes, voy a tratar con Babilonia en su tiempo, pero tú vives por fe. Y al final, la postura del profeta está viviendo por fe. Técnicas literarias, conversación, y esto a veces pasa entre los profetas. El profeta, el príncipe de los profetas, Moisés, hubo conversación entre Dios y Moisés, ¿no? Pues tú vas a hacer esto, pero no sé hablar, pues yo te
entonces aquí replica y responde. Hay justicia poética en la descripción de los juicios sobre Babilonia. Por ejemplo, aquí el saqueador saqueado. Pues eso es justicia poética, se llama. Es apropiado. El delito y el castigo van de la mano. Conquistador, avergonzado. Constructor, deshecho. Descarado, avergonzado. O sea, el sinvergüenza, avergonzado, digamos. Y el idólatra ya no tiene nada que decir. Pues hay algo de justicia poética. Hay un salmo de fe. Y acabamos de ver otro salmo. Y en Miqueas. Y aquí hay otro salmo. Y en el salmo hay una visión del guerrero divino. Entonces hay una visión también. Entonces es conversación, justicia poética, salmo, poesía y una visión. Y temas principales: Dios es soberano sobre Judá y sobre las naciones. Y como Job, en un sentido, Habacuc es lo que se llama una teodicea. Una teodicea es un intento de justificar o defender a Dios a la luz del mal en el mundo. Una crítica clásica que hasta la fecha es una crítica contra el concepto de la soberanía de Dios. Es: si hay tanta maldad en el mundo, ¿cómo puede ser Dios un Dios soberano y bueno? Y Job, en un sentido, es una lucha con esta dificultad, y Habacuc también lucha con esta dificultad. Sin embargo, estrictamente hablando, no son explicaciones de esta dificultad. No son precisamente defensas dando explicaciones de cómo puede ser que Dios es soberano y es bueno cuando hay tanta maldad. Más bien, como Job, Habacuc es un llamado a confiar en Dios a pesar de no tener una explicación adecuada. En Job, ¿cómo termina? Pues, ¿cuál es la respuesta a Job? Job, ¿dónde estabas cuando yo hice el universo? A ver, ¿tú sabes mucho? Platícame. Y Job quedó ahí, ya no digo nada. Ya veo quién soy yo, ya veo quién eres tú. Entonces, es confiar. Aquí, ¿cuál es el mensaje? El justo vivirá por su fe. Entonces, no es una explicación precisamente, ¿no? Y a lo mejor no satisface el que quiere tener una resolución de este problema. Es: Habacuc, tú confía. Y es lo que Habacuc hace. El profeta tenía que ser el primero en aprender esta lección. Y si vamos a Habacuc, al final vemos que él aprendió la lección muy bien. Termina con mucha ternura, termina con mucha fe, termina con resignación, y dice aquí: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y luego hay una nota al director musical sobre instrumentos de cuerda. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo: aunque la economía esté en ruinas, aunque el país sea destruido por los babilonios, yo confiaré, yo me regocijaré en el Señor. ¿Qué aprendió el profeta? A vivir por fe. Y también hay esperanza aquí que algún día las cosas no serán así. Y aquí tenemos la escatología de Habacuc en 2:14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces Habacuc ve más allá de la destrucción de Judá, de Jerusalén.
Ve más allá de la destrucción de Babilonia. Ve más allá hasta el tiempo cuando el conocimiento del Señor cubre la tierra como las aguas cubren los mares. Temas principales, pues una observación en el Talmud Makot. Dice, Moisés dio a Israel 613 mandamientos. David los redujo a 10, no sé a qué se refiere con 10. Isaías a 2, tampoco sé a qué se refiere, pero luego dice, pero Habacuc a 1, el justo vivirá por su fe. Entonces esto es un reconocimiento judío de la esencia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que es que el justo vivirá por su fe. Habacuc en el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo es la máxima manifestación de la capacidad de Dios de usar el mal para obrar bien. ¿Puede Dios, siendo justo, utilizar a los babilonios para obrar bien? Pues ¿puede Dios utilizar la crucifixión de su propio Hijo para obrar bien? Esta es la manifestación máxima de la capacidad de Dios de usar lo malo para obrar lo bueno. Y también es la máxima demostración de que el mal no triunfará finalmente. En Habacuc está diciendo, ok, el mal va a triunfar un rato, pero no siempre. Y aquí es la máxima expresión de eso. 2 veces Pablo citó Habacuc 2:4 para explicar la justificación por medio de la fe, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. En Pablo parece significar, si podemos parafrasear, parece que Pablo está utilizando este versículo para decir, el que es justo por la fe, vivirá. Entonces es un uso pues un poco creativo de este versículo, pero la idea es que, ¿cómo ser justo? Ser justo por la fe. Y el que es justo por la fe, vivirá. Hebreos 10:38 cita el texto más completo y en un sentido más de acuerdo a su contexto original, porque dice, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y luego el autor a los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pues aquí es muy de acuerdo con el texto original. Están sufriendo, están teniendo dificultades, no tiren la toalla, porque si tiran la toalla, pues no hay nada de esperanza para ustedes. Pero ustedes no son así. Ustedes van a ser los que siguen perseverando, preservando su vida, porque ustedes van a vivir por su fe.